Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Rueda, yo soy líder de una comunidad de más de 1.600 personas en la localidad de Piedecuesta. Bueno, el Estado tiene que ver todo con las personas como tal, la comunidad. El gobierno tiene que ver con las leyes, las normas que están establecidas en ese. Y la nación tiene que ver con el territorio donde están esas normas y donde está toda esa comunidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con participación política, pues son las ideas de toda la comunidad, los aportes que quieran hacerle a una nación como tal. Y todo lo que tiene que ver con democracia, pues democracia desafortunadamente dejó de existir en este país hace mucho tiempo. La política, todo lo que tiene que ver la política sería como el pensamiento de la comunidad, de los integrantes de la comunidad. Y lo político, yo creo que ya tiene que ver como con el pensamiento de todos los líderes, como a una manera como individual. Yo diría que los elementos son unos elementos como esenciales que tiene que ver con la rectitud de las personas, como la honestidad, como la rectitud. Yo creo que un ser ciudadano tiene que ver con comportamientos, buenos modales, con la educación, con la rectitud también de las personas para que sea un ser ciudadano. Bueno, los derechos, pues todo lo que está contemplado en la ley, no los derechos. Y los deberes como tal, pues también tiene que ver con lo que está establecido, las normas para que ellos lo puedan cumplir. Pero pues en este país son muy difícil llegar a ser una buena persona, porque las normas no son para todas las personas como tal. Deberían ser de interés general, pero las leyes son como para los de Ruana, como dicen. Me encuentro con el aspirante al Consejo de Piedecuesta, Roger Ayala. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, Roger, te voy a realizar unas preguntas sobre cultura política. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bien, es unos conceptos muy generales sobre, digamos, como la estructura de los estados, de los países, y claramente tiene sus diferencias muy marcadas. Estado es el todo. Estado no lo vemos físicamente. El Estado es algo no palpable, pero que sí existe. Existen tres elementos principales de un Estado, que es la población, el territorio y la soberanía. Algunos tratadistas agregan a esos elementos también el aspecto del gobierno, y otros más iban mucho más amplios y decían que para que existiera Estado debía existir el reconocimiento internacional. Hay un ejemplo muy claro de esto. Digamos, si tomamos a Colombia y lo identificamos como Estado, podemos saber que Colombia tiene población, uno de sus elementos del Estado. Colombia tiene un territorio, cumple con el elemento de Estado. Colombia tiene soberanía, desde luego que sí, porque se rige por un poder, tiene soberanía. Tiene gobierno, que era uno, digamos, de los elementos adicionales, tiene gobierno. Y también tiene el reconocimiento internacional. Entonces cumple, digamos, como con esos 5 elementos, pero yo diría que lo importante son los primeros 3. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Estado, entre una nación y un gobierno? Bueno, eso es lo que podemos hablar de Estado. Como gobierno, hablamos de las instituciones o entidades que lo gobiernan, que lo rigen, que lo administran, que lo dirigen. Esa es la parte del gobierno. El gobierno se representa, digamos, en el nivel ejecutivo. Es la manifestación concreta de la rama del poder público, que es la rama ejecutiva. Eso es lo que es el gobierno, ¿sí? La acción de dirigir, de administrar. Y nación es un componente o un aspecto más de tipo sentimental, por así decirlo, que de tipo jurídico,
en el entendido en que nación es el conjunto de costumbres, raíces, identidad de un pueblo. ¿Y qué pasa? Eso no hace parte del Estado. Se dice que Colombia, antes que ser nación, era Estado. Colombia en su siglo XIX se consolidó como Estado, pero no tenía nación. ¿Por qué? Porque no había una identidad en costumbres, en raíces, en expresiones ciudadanas. Entonces, ahí vemos las tres diferencias. Una cosa es el Estado, que es, digamos, como lo que no se puede, digamos, definir de manera abstracta, pero existe porque tenemos un territorio, una población, una soberanía. La nación, que digamos como el conjunto de costumbres, es lo que une a la gente en un país. Y el gobierno, ¿sí? Que es, digamos, el conjunto de entidades que administran, dirigen y ejercen la función administrativa dentro del mismo Estado. Ok, Roger. ¿Y qué diferencias, similitud y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política, digamos, es ese ejercicio que tienen todos los ciudadanos de estar presentes en las decisiones que se toman dentro del mismo país, o dentro del mismo Estado, o dentro del mismo, digamos, territorio. Es un derecho, es una posibilidad, sí, es el conjunto de acciones y espacios que tienen los ciudadanos para participar. ¿Qué es la democracia? Pues la democracia en sí, digamos, es algo mucho más general. Es el concepto en el que las decisiones se pueden tomar por mayoría, pero también por minorías, ¿sí? Es la posibilidad de que las decisiones puedan ir representadas por cada uno de los ciudadanos. Eso lo llamamos como democracia. Ok. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bien, la política es para ir en términos concretos como la acción y efecto de gobernar, ¿sí? Política la hay en todo. No tenemos que entender la política únicamente como ese ejercicio de un gobierno o de unos representantes de una ciudadanía, no. La política la hay en todo. Tenemos empresas donde tienen sus políticas, digamos en las fuerzas militares tienen sus políticas, en cualquier entidad hay política, en una comunidad educativa hay políticas. Entonces, la política es acción y efecto, digamos, de gobernar, ¿sí? De dirigir, de administrar, de ejercer, digamos, una posibilidad de generar en comunidad un desarrollo para todos. Eso es la política. ¿Y qué es lo político? Pues lo político es como un adjetivo, ¿sí? Eso es como el cualificativo de que lo que pertenece a. Entonces, lo político es lo que pertenece a la política, ¿sí? Ok. ¿Qué elementos componen la cultura política? Entendemos como cultura política, digamos, esa identidad o esa forma de la gente de participar. Algunos la tienen, otros no la tienen. Pero entonces, digamos, la cultura política es, digamos, ese conjunto de conocimientos, de actitudes, de acciones que tienen las personas para ser representados o hacerse representar, ¿sí? De participar en las decisiones políticas de su territorio. Esa es la cultura política. Ok. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, muy importante el tema de ciudadanía, de ser ciudadano. Todos, digamos, somos nacionales en un territorio, pero de pronto no todos somos ciudadanos, ¿sí? En general es ciudadano quien cumple su mayoría de edad, quien puede ejercer a cabalidad todo el conjunto de sus derechos. Entonces, como elemento de ciudadano podemos decir que tiene que haber cumplido la mayoría de edad. Ahí se es ciudadano. Antes de eso, somos nacionales de un territorio. Claro, también con un conjunto de derechos, desde luego que sí. También con un conjunto de deberes, porque aunque no tengamos mayoría de edad, también tenemos unos deberes que cumplir frente al Estado, frente a la sociedad, frente a la familia, frente a las demás personas. ¿Y cómo definimos los derechos y los deberes? Bueno, son el conjunto, digamos, como de prerrogativas a favor nuestro, pero también de obligaciones que tenemos que cumplir. ¿Para con quién? Como te lo decía, para el mismo Estado, para la sociedad, para la familia y para con la persona en sí misma. Ok, Roger, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, gracias. Muy bien.